Antes de comenzar debo decir que el ganador del libro del inversor inteligente del video pasado será mencionado en el siguiente video, donde también se realizará un sorteo del libro Un paso por delante de Wall Street, así que si no has participado aún puedes hacerlo y también te invito a que estés pendiente si te gustaría participar en el siguiente sorteo. Ahora sí, comencemos. Si hablamos tanto del mundo de la bolsa como de las finanzas, Warren Buffett es probablemente el hombre que goza de mayor popularidad y respeto dentro de la comunidad inversora. Es una de las personas más ricas del planeta, pero no solo eso, también es uno de los mejores directores ejecutivos en el mundo empresarial, permitiendo a los accionistas de su empresa Berkshire Hathaway obtener una gran fortuna. Es conocido por su precisión en los mercados y su estilo de vida austero a pesar de su inmensa fortuna. Así que el día de hoy veremos una recopilación de sus reglas de oro para la vida, finanzas personales y negocios. Regla de oro para la vida. Cuidado de tu mente y tu cuerpo. Warren Buffett nos habla de esto con una analogía. Digamos que te ofrezco comprarte el auto de tus sueños. Puedes elegir el automóvil que quieras y luego, cuando salgas de clase esta tarde, te esperará en casa. ¿Cuál es el juego? Este es el auto que tendrás durante toda tu vida. Sabiendo eso, ¿cómo tratarás a ese carro? Probablemente vas a leer el manual del propietario 4 veces antes de conducirlo, lo mantendrás en el garaje, lo protegerás en todo momento, cambiarás el aceite el doble de veces que sea necesario. Si hay un poco de óxido, lo arreglarás de inmediato para que no se propague, porque sabes que tiene que durarte todo el tiempo que vivas. La forma en que tratas a tu auto no debe ser diferente a la manera en la que te tratas a ti mismo. ¿Por qué cuidar más a tu iPhone que a tu cuerpo? Solo tienes una mente y un cuerpo para el resto de tu vida, dice Buffett. Si no te cuidas cuando eres joven, es como dejar el auto en una tormenta de granizo y dejar que el óxido se lo coma. Si no cuidas tu mente y tu cuerpo ahora, para cuando tengas 40 o 50 años, serás como un automóvil que no puede ir a ninguna parte. ¿De qué serviría acumular riqueza si no eres capaz de disfrutarla en tus mejores condiciones físicas y mentales? Si no puedes controlar y cuidar de tu cuerpo, ¿qué te hace pensar que serás capaz de controlar tu riqueza sin destruirte y caer en los vicios y excesos? Deja de lado los vicios destructivos y las fiestas. Prioriza una correcta alimentación, ejercicio y el descanso. Deja de lado las redes sociales, prioriza el aprender una nueva habilidad o la lectura. Te sentirás mejor contigo mismo, te verás mejor y serás la mejor versión de ti. En pocas palabras, cambia tus hábitos y estos cambiarán tu destino. Por si fuera poco, también aconseja hacer lo que amas. Buffett atribuye gran parte de su éxito a seguir su pasión por invertir. Tienes que amar algo para hacerlo bien, dice. Invita a las personas a aceptar los trabajos que aman en lugar de los puestos que se ven mejor en su currículum. Ahora hay una nueva generación de influencers o gurús que denigran a las personas con empleo o personas con educación universitaria. He escuchado un sinfín de personas que dicen deberías de dejar de trabajar, o mírame, tengo una vida envidiable, tengo mucho tiempo libre y me la paso viajando. Es curioso, porque los seres humanos somos rutinarios. ¿Te ha pasado que tienes un mes de vacaciones y te sientes aburrido de estar en casa, o, por el contrario, tienes una vida acomodada y te aburres de estar de fiesta en fiesta y recibir todo sin esfuerzo alguno? Bueno, entonces en este punto ya entendiste que esos influencers en su mayoría no son diferentes a nosotros. Si pudieras obtener lo que deseas sin esfuerzo alguno, no sentirías felicidad, porque no disfrutas el proceso. Entonces no tiene nada de malo tener un trabajo rutinario. Si tu pasión es salvar vidas, conviértete en el mejor médico. Si tu pasión es enseñar, conviértete en el mejor profesor. Si tu pasión es emprender, conviértete en un empresario. Recuerda, todos somos diferentes y tenemos una vocación. Si realmente disfrutas de hacer algo, te esforzarás por ser el mejor y eso indiscutiblemente te llevará al éxito. Regla de oro para las finanzas personales. Un estilo de vida sencillo. Buffett es conocido por llevar un estilo de vida austero. A diferencia de otros multimillonarios que poseen varias mansiones, Buffett vive en la misma casa que compró en 1958. Ha vivido allí durante más de 60 años y no tiene planes de mudarse. Evita gastos innecesarios en cosas ostentosas y lujosas.
A Buffett no le gustan mucho los trajes de diseñador, autos deportivos o el último modelo del iPhone. A diferencia de una gran parte de la población que se endeudan para adquirir estos bienes materiales, él prefiere evitar los gastos innecesarios e incluso nos da una lección con la siguiente frase. No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Tanto es así que Buffett prefiere comprar autos de segunda mano o reparados a un precio reducido. Y hablando de precios reducidos, es un fanático de los cupones y buenas ofertas. Cuenta que una vez invitó a su amigo, el también multimillonario Bill Gates, a una comida en su restaurante favorito. ¿Recuerdas que nos reíamos cuando viajamos juntos a Hong Kong y decidimos almorzar en McDonald's? Te ofreciste a pagar, rebuscaste en tu bolsillo y sacaste cupones, dijo Gates en alguna ocasión. También aconseja evitar las deudas. Nos dice lo siguiente. Nunca he pedido prestada una cantidad significativa de dinero en mi vida. Nunca. Nunca será. No tengo interés en eso. En lo personal estoy en contra de esos gurús que dicen que la deuda es buena para hacer más dinero. Pero ¿por qué no coincido con ellos? En situaciones complicadas el apalancamiento puede hacer que la estabilidad financiera de las personas se tambalee e incluso puede llevar a la quiebra a grandes empresas que ganan millones de dólares. Entonces es importante escuchar la opinión hacia las deudas del oráculo de Omaha. Así que nunca verás a Buffett usar tarjetas de crédito. Nos dice que de esta manera evitamos gastar dinero que no tenemos. Como puedes ver, Buffett lleva una vida sencilla. Esto ha sido clave para su éxito, no necesitas lo que crees necesitar. Si no eres feliz con lo que tienes, nunca serás feliz. Piensa eso profundamente. No solo Buffett, muchos millonarios dicen alcanzar la felicidad prescindiendo de los bienes materiales, por lo que cada vez más abrazan al estoicismo. Regla de oro para los negocios. Invierte solo en lo que entiendas. Finalmente llegamos a un conjunto de puntos que conforman su regla de oro: invierte solo en lo que entiendas, y lo que Buffett entiende son los negocios detrás de las acciones. Regla número 1. Nunca pierdas dinero. Regla número 2. Recuerda siempre la regla número 1. Buffett es conocido por su enfoque conservador y defensivo, donde antes de buscar ganar dinero con una inversión su prioridad es conservar su capital. Además, si recuerdas, le encantan los descuentos y las acciones no son la excepción. Le encanta comprar negocios por debajo de su valor real, pues para él representan una oportunidad de compra. Precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes, ha dicho en múltiples ocasiones. Pero ¿qué pasa cuando las acciones caen demasiado que es difícil comprar por el pánico? Bueno, él nos dice: sé codicioso cuando los demás son temerosos, y sé temeroso cuando los demás son codiciosos. A esto se refiere ir en contra de las tendencias de mercado, y está demostrado que la inversión contrariana ha sido exitosa a través del tiempo. Pero no solo basta nadar contra la corriente y comprar negocios con descuento. A veces es mejor pagar una prima por un negocio de calidad, porque a pesar de que no se pague un buen descuento, en el largo plazo los negocios de calidad tienden a hacerlo mejor que la media del mercado. Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una compañía buena a un precio maravilloso. Y hablando de negocios maravillosos, el tiempo es el mejor amigo de los negocios maravillosos y el peor enemigo de negocios mediocres. La ventaja competitiva es una de las cosas más importantes para el oráculo de Omaha, porque permite a las empresas obtener elevados retornos sobre su capital, lo que se traduce en mayores ganancias para sus accionistas. Pero al final de todo, ¿qué es un buen negocio sin un buen equipo directivo? Buffett nos dice: trato de invertir en empresas que puedan ser manejadas por cualquier idiota, porque, tarde o temprano, algún idiota va a manejarlas. Es decir, si tienes un equipo directivo mediocre, pero estás en un buen negocio, tus posibilidades son altas. Un claro ejemplo de ello es Microsoft, un negocio maravilloso que fue gestionado por 14 años por Steve Ballmer, un CEO no tan maravilloso. Aunque a pesar de todo, Buffett prefiere invertir en negocios que tengan un buen equipo directivo, y si es así, dice lo siguiente: nuestro periodo favorito de inversión es para siempre. Pues bien, hemos llegado al final de video, hemos visto las reglas de oro de Warren Buffett para la vida, finanzas personales y negocios. Nos vemos en un próximo video, saludos y un fuerte abrazo.